¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos, darles la bienvenida. Esta vez, claramente, desde un lugar hermosísimo. Estoy en el Tianguis Turístico, en su edición número 50. Este espacio de encuentro entre, bueno, pues todos los involucrados en la industria pues más hermosa, más limpia y en la que México tiene tanta fuerza, que es el turismo. Este tianguis que está de regreso en la ciudad que fue su cuna, en Acapulco, Guerrero. Acapulco, que está en el corazón de tantos y que hoy, si me dejan, estaremos recorriendo, explorando y disfrutando juntos. Hablaremos, sí, no solamente de esta playa emblemática que ha superado tantos obstáculos, hablaremos también de las diferentes opciones turísticas inmensas, casi infinitas, diría yo, en este país, que es bellísimo, pero hablaremos también de toda la información importante, y es que no podemos perder de vista todo eso que está ocurriendo en México y en el mundo. Así que, bueno, pues desde este lugar tan bello, les propongo que nos enfoquemos en la información y que arranquemos con un resumen de lo más relevante. Y es que la detención del jardinero, cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, se considera uno de los más importantes golpes en contra de el narcotráfico y la extorsión. Es lo que recalcó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Reveló que esa red operaba no solo en Jalisco, también en Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán. El jardinero, que se mencionaba como posible sucesor de Nemesio Ceguera, el Mencho. Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, ex líder del cártel de Juárez, negocia un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos. Su siguiente comparecencia, 28 de julio, está en una cárcel de Nueva York desde febrero del año pasado. Y en México, la Fiscalía General abrió 2 investigaciones por lo ocurrido en Chihuahua. La primera, por el desmantelamiento del narcolaboratorio en la Sierra del Pinal. La segunda, por la participación de los agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, junto a la Agencia Estatal de Investigación. Y luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declinó ir al Senado para hablar sobre este tema, las bancadas de Morena y del PAN chocaron en tribuna. Los morenistas acusaron traición a la patria, los panistas linchamiento político. Nuevo cambio en el gabinete federal. Ariadna Montiel, que desde el sexenio pasado era secretaria del Bienestar, dejó ese cargo, como ya se sabía, para buscar la dirigencia de Morena. En su lugar llega Leticia Ramírez, que fue secretaria de Educación en la administración pasada. Importante paso para combatir el feminicidio. La Cámara de Diputados ya declaró la reforma a la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley en contra de ese delito. Habrá protocolos y sanciones únicas para todo el país. En Estados Unidos, acusaron al exdirector del FBI, James Comey, de 2 cargos federales, amenazas contra Trump por una foto que publicó en Instagram en mayo del 2025. Vamos a hablar de esa foto y por qué derivó en una acusación de esta magnitud, porque si lo encuentran culpable, podría recibir hasta 20 años de cárcel. Bueno, pero nos vamos a la información generada en torno a esta persona conocida como el jardinero y que, bueno, hoy se sabe, era contemplado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Ceguera, el Mencho, al frente del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los más importantes golpes en contra del cártel luego del abatimiento del Mencho el 22 de febrero, es lo que dijo el secretario de Seguridad, García Harfuch. Detalló que la red que operaba especialmente de extorsión a transportistas afectaba a varios estados: Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas. Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresar o transitar por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final, para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenaza. Por su parte, el secretario de Marina, Raimundo Morales, dijo que la captura de este personaje fue el resultado de 19 meses de trabajos y que representa
pues toda una desestabilización significativa a la organización y a su operación. Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización. Por lo pronto, la Fiscalía General informó que va a imputar al jardinero por portación ilegal de armas. Adelantó que tiene previsto procesar la investigación en las 48 horas que tienen de plazo para ponerlo a disposición de un juez de control. Del otro lado de la frontera, atención, esto es del otro lado de la frontera, la defensa del ex líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, está negociando un posible acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos. Está acusado de 7 delitos relacionados con tráfico de drogas. 7 delitos y bueno, pues durante la audiencia de ayer ante la Corte del Distrito Este de Nueva York pidieron más tiempo a la jueza para las negociaciones. Quedó la próxima comparecencia para el 28 de julio. Y en Guerrero fue asesinado el empresario Armando García. Aquí en Guerrero, pero en el municipio de Huamustitlán, un hombre que iba caminando se le acercó, le disparó frente a un juzgado a unos metros del ayuntamiento. No se ha revelado el posible móvil del crimen y hasta el momento no hay detenidos. Esta es la única información que existe al respecto. Pero déjeme ir a otro tema, y es que la Fiscalía General abrió dos investigaciones, estas por los hechos registrados en Chihuahua. Un tema muy crucial, déjeme detenerme en esto. ¿Por qué? Porque sigue generando reacciones no solamente en el ámbito político, sino desde luego en el ámbito de la seguridad. Hay 2 indagatorias, la primera por el desmantelamiento del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua. La presencia de agentes extranjeros, agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, operando junto con la Agencia Estatal de Investigación. Se confirmó ya la presencia de los elementos extranjeros que luego murieron en un accidente vehicular y bueno, pues se está investigando si hubo delitos contra la seguridad nacional. Además, se reveló que la Fiscalía Estatal averiguaba desde hace meses la presencia de esos elementos extranjeros, pero la Fiscalía General lo desconocía. Y hay entonces esta información, la que da el gobierno estatal, la que indaga el federal, y cuál la que da, insisto, la autoridad estadounidense. Bueno, ayer justamente la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno de los Estados Unidos ya respondió a la nota diplomática que envió la Cancillería pidiendo explicaciones sobre los agentes de la CIA en México. Dijo que están pues dando la información, que quieren respetar la ley y la Constitución mexicana. O sea, en realidad no aclaró nada. Cerró, digamos, ante la pregunta insistente de los reporteros que estaban en la mañanera. Simplemente dijo, a México se le respeta. Y bueno, pues es lo que se sabe en torno a esa nota diplomática, que es crucial para saber si había o no. Bueno, sabemos claramente que había agentes extranjeros, pero ¿qué tipo de operaciones sí estaban haciendo? ¿Qué tan habitual es esto y por qué solo si hay un accidente en el que 2 de ellos fallecen nos enteramos de su presencia y de la operación en territorio mexicano de agentes estadounidenses? Bueno, pues hay más detalles sobre justamente esta controversia. Un agente estadounidense confirmó en una versión periodística que los 2 elementos fallecidos sí vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación. Sí, tenían uniformes. La fuente reveló que en el accidente la camioneta cayó a un barranco y luego explotó, y esto generó pues toda la preocupación desde luego de las autoridades presentes. Incluso los oficiales en el sitio consideraron ocultar los cuerpos de los extranjeros, pero al final pues se arrepintieron. También explicó que los estadounidenses operaban desde una oficina de la CIA en Monterrey, destacando que la agencia ha mantenido una participación. Escuche, por favor. La agencia, la CIA, ha mantenido una participación permanente en México para operaciones antidrogas. Y entonces, pues estamos básicamente como al principio.
El gobierno del estado de Chihuahua dice poco. ¿Por qué? Porque la propia gobernadora Maru Campos dice hay una investigación en curso, no puedo declarar mucho. El gobierno federal nada más se sostiene en esto de que no pueden operar aquí porque a México se le respeta. El gobierno estadounidense responde una nota diplomática en términos que poco conocemos y en realidad la información que hay, la que fluye, la que es detallada, es la información periodística, la información que difunden los medios estadounidenses con acceso a declaraciones de agentes estadounidenses que confirman han operado, no de ahorita, de siempre, en operaciones antinarcóticos en nuestro país. Con todo y eso, bueno, son versiones periodísticas, no es una versión oficial. Pero con todo y esto, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, explicó que durante la reunión que hubo la semana pasada con la gobernadora de Chihuahua, ella insistió en que no sabía sobre la participación de la CIA en el operativo. Nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo las personas. A mí me dijo de que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo. Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena, dijo que hay una crisis institucional en Chihuahua. Se ha enfocado, pues sí, en golpear a la gobernadora Maru Campos. Mier también acusó al exfiscal César Jáuregui, que, bueno, pues como saben, ya tuvo que presentar su renuncia después de que diera versiones contrastantes, contradictorias, a los medios de comunicación tratando de explicar la presencia de los agentes extranjeros. El PAN reiteró su respaldo a la gobernadora Campos. Dijo que en Morena lo que quieren es básicamente hacerle un linchamiento y que no les preocupa la soberanía, que en lugar de reconocer los avances en la lucha antidrogas, pues les incomoda el golpe al crimen organizado. El caso es que chocaron las bancadas de Morena y PAN en el Senado luego de la ausencia de la gobernadora, cuestionaron el trabajo de la titular de la unidad especializada encargada de investigar el caso de este operativo. Hubo señalamientos hasta de traición a la patria, de desacato. Los panistas recriminaron que Morena pues quiere, insisto, linchar políticamente a la gobernadora. Esta es parte de la discusión de ayer. Estamos aquí para hablar de Lady CIA. Yo le pido a la señora Wendy que renuncie porque la están mandando al matadero por defender a una señora que violó la Constitución. No defienda Acción Nacional a una mujer que violó la Constitución. ¡Sálvense! Ya están en el desfiladero. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Qué bien que no cayó en la trampa. El fondo del asunto, en el caso Chihuahua, es el combate al crimen organizado. No vengan con que es la soberanía. Si la soberanía, Morena se la entregó a los cárteles. Bueno, y sigo en el Senado, donde ya se aprobaron ayer las solicitudes presentadas por la presidencia. Fíjense, en medio de toda esta polémica, 96 soldados y marinos de Estados Unidos van a entrar a México, pero para participar en tareas de adiestramiento. También el Pleno de la Cámara Alta avaló el plan de procuración de justicia de la Fiscalía General para priorizar la atención integral a las víctimas. Pero ¿qué ha pasado con el derrame del Golfo con el derrame de combustible en el Golfo de México? Un tema importantísimo que desde luego pues no podemos perder de vista, porque la red del corredor arrecifal informó que por lo menos 81 playas de Veracruz, de Tabasco, de Tamaulipas todavía tienen residuos de chapopote. Son más de 1,000 kilómetros afectados del litoral y bueno, pues se criticaron los esfuerzos de limpieza porque se han centrado nada más en los sitios turísticos, pero digamos que los lugares pues un poco más remotos, esos siguen llenos de chapopote y sin el apoyo para que las limpiezas, para que la remoción de ese combustible suceda. Porque oigan, ¿ustedes saben qué significa la palabra Acapulco? ¿De dónde viene la palabra Acapulco? Ah, pues trajimos la escuela a la playa, un planazo. Y es que fíjense, Acapulco viene del náhuatl Acatl. Acatl significa carrizo o caña. Viene también
de Poloa, que significa destruir, y Co, que significa lugar. Y entonces Acapulco es el lugar donde destruyeron carrizos o lugar donde destruyeron cañas. Acapulco, que tiene además justamente este nombre por la leyenda de amor que lo explica. La leyenda de que Acatl y Quiahuitl pues se enamoraron. El joven Acatl era hijo de un jefe militar mexica y bueno, pues Quiahuatl, que significa lluvia, era hija de un cacique rival del padre de Acatl. Algo así como Romeo y Julieta, pero tropical. Y entonces, ¿qué pasó? Que como sus familias eran enemigas, no los dejaron estar juntos. Acatl lloró tanto que se convirtió en un charco del que brotaron carrizos. Y al ver esto, Quetzalcóatl convirtió a Quiahuitl en una nube. Y entonces ella cayó como lluvia sobre los carrizos, destruyéndolos para fundirse con Acatl y compartir su destino. ¿A poco no es hermosa la leyenda? ¿A poco no es hermoso el puerto de Acapulco? ¿A poco no somos afortunados de visitarlo? Bueno, pues decirles antes de ir a la información meteorológica que Donald Trump va a aparecer en los pasaportes conmemorativos, una edición limitada para celebrar el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Por si quieres el tuyo, queridísimo Irán, cuéntame cómo se va a comportar el cielo aquí en el puerto. Despejado, soleado, hermoso. ¿Y en el resto del país? Mi querida Pau, pues qué maravilla que estás gozando de ese clima. Mientras tanto, mira, te platico que le esperan lluvias a Coahuila, a Nuevo León, a Tamaulipas y Zacatecas. Qué contraste, ¿eh? Pero continúan las altas temperaturas en Baja California, en Sinaloa, en Aguascalientes, en Tlaxcala, Morelos y Yucatán con temperaturas de hasta 41 grados. A hidratarse bien, a salir con una sombrilla. Mientras tanto, para los chilangos y las chilangas, aquí en la Ciudad de México, una máxima de 32 y una mínima de 13 grados. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión, transmitiendo desde el bellísimo puerto de Acapulco en el marco del Tianguis Turístico en su edición número 50. ¿Ya es hora? Sí, son las 9. Es hora de ir juntos a un resumen de lo más importante. Y es que la detención de Audías N., el jardinero, es uno de los más importantes golpes en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que dijo el secretario de Seguridad, García Harfuch. Este hombre tenía una red de extorsión contra transportistas que operaban en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán. Y se mencionaba como posible sucesor de Nemesio Ceguera el Mencho luego de su abatimiento. Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, ex líder del cártel de Juárez, negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. Su comparecencia será el 28 de julio. Está preso en una cárcel de Nueva York desde febrero del año pasado. La Fiscalía General abrió 2 investigaciones por la polémica en Chihuahua, la primera por el desmantelamiento del narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, la segunda por la participación de los presuntos agentes de la CIA junto a la Agencia Estatal de Investigación. Precisamente por ese motivo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue invitada al Senado, pero declinó asistir. Y eso llevó a que las bancadas de Morena y del PAN chocaran en tribuna. Los morenistas acusaron traición a la patria, los panistas linchamiento político. Y siguen los movimientos en el gabinete. Ariadna Montiel, como ya se había anticipado, dejó la Secretaría del Bienestar, se va a ir a dirigir a Morena. En su lugar llega Leticia Ramírez, que fue secretaria de Educación en la administración pasada. Avance en contra de los feminicidios. Los diputados declararon la reforma a la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley contra ese delito, contar con protocolos y sanciones únicas en todo el país. Y en Estados Unidos acusaron al exdirector del FBI, James Comey, de cargos federales por supuestas amenazas contra Trump a raíz de una foto publicada en sus redes sociales que se interpretó como un llamado para atacar al presidente Trump, y si lo encuentra el culpable podría recibir hasta 20 años de cárcel. Pero nos vamos a enlazar rápidamente hasta la redacción con este reporte de última hora de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos tienes, Kena? Te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenos días, Pao. Hay información muy importante y afortunadamente son buenas noticias. Hace unos minutos comenzó a restablecerse la circulación en la autopista México-Puebla luego de un bloqueo que colapsó la vía por más de 7 horas. ¿Qué fue lo que pasó? Pobladores de Tlacotepec mantenían cerrada la autopista para exigir la búsqueda de Jimena Pérez, una joven desaparecida ayer en San Martín Texmelucan. La movilización fue tal que dejó filas kilométricas y cientos de conductores varados durante toda la madrugada. Sin embargo, se acaba de confirmar que Jimena ya fue localizada sana y salva y está con su familia. Tras la aparición de esta joven, los manifestantes ya retiraron el bloqueo. Sin embargo, tome nota porque en este momento ya hay avances hacia la dirección a la Ciudad de México, pero mucha paciencia porque hacia Puebla todavía continúa el tráfico debido a las labores de limpieza. Si puede, evite la autopista y use la federal. Seguimos pendientes, mi Pao, porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo, Kena. Gracias por el reporte. Lamento mucho informarles esto terrible que ocurrió a una familia, 4 integrantes. Los encontraron al interior de su casa a todos fallecidos. Esto es en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Un familiar entró a la casa y bueno, pues se encontró con el horror. Ya se investiga el crimen. Por otro lado, fíjese, una grúa y una canastilla. Así fue como rescataron a 8 personas luego de que un carrito de un juego mecánico en el que estaban pues se descarrilara en la Feria Nacional de San Marcos, allá en Aguascalientes. Sí, por fortuna, todo quedó en un susto, nadie requirió de atención médica. Esta la imagen del incidente que, como le digo, por fortuna no pasó a mayores. Ayer los estudiantes de la UNAM alzaron la voz, no por temas internos de la universidad, sino por el caos que dicen viven todos los días en el metro de la Ciudad de México. Dicen que están cansados de los retrasos y de las fallas, la línea 3, que es la que les afecta ahí en la estación Universidad. Así que, bueno, pues protestaron por ello, aplicaron el famoso metro popular, o sea, liberaron los torniquetes para que la gente pudiera pasar sin pagar. También aquí en la Ciudad de México, pero afuera de la Cámara de Diputados. Hubo otra protesta, otra manifestación, al menos 300 conductores de mototaxis provenientes de distintas partes del país se manifestaron para exigir que se reconozca al mototaxi como un medio de movilidad, que les den acceso a seguridad social. Dicen que miles de familias dependen económicamente de este servicio y pues sí, la verdad es que dan un servicio crucial, sobre todo en lugares donde hay calles estrechas, donde hay, digamos que calles también muy empinadas. La solución son los mototaxis, pero no tienen seguridad social. Gracias, Iram. Te cuento a ti, les cuento a todos que estuve recorriendo los diferentes stands de los estados de este país. Cada una de las entidades trae hasta aquí, hasta el Tianguis Turístico de Acapulco, pues su oferta turística, lo más bello de cada lugar y de cada rincón. Y bueno, pues me detuve en el stand de Jalisco, sede mundialista. Platiqué con su secretaria de Turismo. Aquí les dejo esta conversación. Se acerca cada vez más la Copa del Mundo y una de las ciudades sede será Guadalajara. Yo agradezco mucho poder platicar en torno a este y otros temas que tienen que ver con el más mexicano de los estados, que es Jalisco. Agradezco poder platicar con Michelle Friedman, la secretaria de Turismo de Jalisco. Michelle, qué gusto, secretaria, ¿cómo estás? Estamos felices, Paola, aquí en el marco del Tianguis Turístico que cumple 50 años aquí en su casa, quien lo vio nacer, de Acapulco, aquí en Guerrero, pero desde el stand de Jalisco, en donde nos preparamos a 44 días del Mundial, que llega por tercera ocasión a Guadalajara, que va a ser, pues como lo dice aquí, la sede más mexicana de todas. ¿Están listos para recibir a todos los visitantes? Claro que estamos listos. Jalisco es una sede que constantemente recibe eventos internacionales. De hecho, hemos llamado 2026 el año de los mundiales, porque además del Mundial de Fútbol vamos a tener más de 100 eventos internacionales. Tenemos frecuentemente miles de eventos que ocurren en Guadalajara, en Zapopan, en Puerto Vallarta, en diferentes localidades de Jalisco, pero este año tenemos más de 100 eventos internacionales, como acabamos de tener Fashion Week, como vamos a tener la ITV Américas, que es la feria de turismo más grande del mundo en su edición continental americana, ocurriendo en Guadalajara, la ceremonia de los premios Michelin, en fin, muchos eventos deportivos, gastronómicos, culturales que van a estar ocurriendo en nuestro estado.
Secretaria, no puedo dejar de preguntar, más allá de que logísticamente estén preparados, en términos de seguridad, ¿qué puedes decirme? ¿Ha tenido retos particulares el estado de Jalisco en los meses recientes? ¿Qué decir al respecto? Mira, yo te puedo decir que Jalisco ofrece las mismas condiciones o garantías de seguridad que cualquier destino turístico en el mundo, si no es que más. Porque es cierto que hace algunas semanas vivimos una situación que le dio la vuelta al mundo, pero a partir de ahí se ha reforzado de una forma impresionante la seguridad, incluso con un plan decretado por la propia presidenta, por nuestro gobernador Pablo Lemus. Y yo me atrevo a decir que si bien fue un incidente que duró 24 horas y que se restableció en su totalidad nuestros destinos turísticos en menos de 48 Las imágenes horas. son tremendas y le dieron la vuelta al mundo. Claro, le dieron la vuelta al mundo, muchas de las cuales, cabe decir, Paola, fueron imágenes falsas, creadas con inteligencia artificial. Y claro, hemos estado pues haciendo este trabajo de contención con la opinión pública y los medios internacionales para que sepan que Jalisco es un destino seguro, tan seguro como cualquier otro destino en el mundo. De hecho, las alertas de viaje de destinos como Estados Unidos o como Canadá han regresado a la normalidad 72 horas después de lo ocurrido. Entonces, realmente estamos hablando más de un tema de percepción, pero no obstante, mencionar que la seguridad está incluso más reforzada de lo que estaba antes de ese día. Vi por ahí en medios digitales a Fer de Maná y a otras figuras pues con alcance internacional impulsando a Jalisco. ¿Es por la Copa del Mundo? Pues entre otras razones, sobre todo es porque aquí decimos con orgullo que Jalisco es México. Y cuando decimos Jalisco es México lo decimos con mucha responsabilidad, pero la realidad es que muchos de los íconos que se conocen de México en el mundo, el tequila, el mariachi, la charrería, mucha de nuestra gastronomía mexicana emana de Jalisco, pero también los embajadores. Y si tú piensas en deporte, pues es innegable pues que Checo Pérez, el Canelo, Lorena Ochoa, el Chicharito lo han hecho en grande. Si hablas de cine, pues está Del Toro, está Gael García. Si hablas de música, está El Potrillo, por supuesto su padre, que en paz descanse, está Maná, está Jimena Sariñana. Y traemos una gran sorpresa que pronto vamos a dar a conocer con Hay estos un grandes adelantito, embajadores. secretaria. Pues van a ser nuestros embajadores ¿Ah, sí? de Jalisco, por supuesto, porque Jalisco es México y qué más mexicano que estos personajes. De pronto pensamos pues desde luego en Guadalajara como una sede importantísima de muchísimos eventos internacionales. Claro, Puerto Vallarta, pero es inmensa la oferta turística de Yo creo Jalisco. que Jalisco y es muy como- amplia, muy variada. Es como un país en sí mismo, porque tenemos destinos urbanos como Guadalajara, pues la segunda ciudad más grande de nuestro país, con una gran oferta de turismo de arte, diseño, cultura, gastronomía, turismo médico, turismo académico, de negocios, de grandes eventos. Siempre hay algo ocurriendo en Guadalajara, pero tenemos 12 pueblos mágicos, tan emblemáticos como el pueblo mágico de Tequila. Yo creo que no hay palabra más conocida fuera de México que Tequila. Tenemos pueblos mágicos como Ajijic, como Lagos de Moreno, como Mazamitla, como Tapalpa, y tenemos casi 400 kilómetros de costa. Puerto Vallarta, la playa más mexicana, la única playa mundialista, por cierto, pero también tenemos la Costa Alegre, que es hermosa, tú ya la conoces. Preciosa, preciosa. Pero ese primer pueblo mágico que mencionaste, secretaria, Tequila, Sí, eso por me recuerda supuesto. que tenemos aquí esta belleza que no se puede quedar así, ¿no? Y yo siempre digo algo, Paola, la sede mundialista por excelencia va a ser Guadalajara, la más mexicana, porque no importa si tu equipo gana o tu equipo pierde, vas a llorar o vas a celebrar con tequila y con mariachi. Me parece perfecto. Yo por lo pronto ya estoy lista. Siempre lo estoy para acudir a Jalisco y así pues ya me siento muy mexicana, muy jalisciense. Muy bien. Me incorporo al mariachi porque a eso venimos, al tianguis turístico, a disfrutar de México y de su belleza. Secretaria, muchísimas gracias. Gracias, Paola, los esperamos en Jalisco. La secretaria de Turismo de Jalisco. Y ahora sí, arránquense muchachos. Gracias. Regresamos al estudio, ya tienen más información. Contigo, Irán, que por cierto, eres de Jalisco, has de estar encantado. Me lo llevo y te comparto. ¿Está ahí? Queridísimo Irán jalisciense, Atalo Mata, Chilango, hasta donde entiendo, ¿no? Pero también tenemos en el centro del país hermosísimos cuerpos de agua. ¿A poco no? Atalo Querida Mata. Pau, te ves Claro que muy sí. guapa con ese sombrero, ya ¿eh? no sé. Ay, ¿qué pasa? Dígame, Irán. Que te veas muy bien con ese sombrero charro allá de mi tierra, hombre. Muy guapa como siempre. No- Ya no oigo a nadie. bueno, tú te veías muy guapa de charro y Atalo tiene salud. ¿Dónde creen que ando? En Tlalpan.
¿Dónde andas, Atalo? No, esta vez creo que se movió tantito más allá de Tlalpan, tantito más al sur, ¿no? Decíamos, también rodeado de agua. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Yo también ando en las aguas, les digo, pero pues, no en el agua, ando en Xochimilco, acá al sur de la Ciudad de México, precisamente. Ahí Ulises Moreno nos muestra precisamente que sí estamos en las trajineras. Oigan, hay un video donde ya se viralizó y se dice que los turistas, hubo un grupo de turistas que iban en una trajinera y ahí lo vamos a ver. Y se desnudaron, se les antojó quitarse la ropa, como a mí se me antoja también por este sol tan fuerte. Pero bueno, ese video fue precisamente por una vecina que se acercó a un embarcadero y se quejó de esto. Pero a lo mejor no todos están tan en contra de esto. Vamos a preguntarle aquí a nuestros amigos que trabajan muy cerca de aquí. ¿Cómo estamos? Buen día. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Bien, Javier, me llamo Javier Flores. ¿Ya habías visto eso en algún momento, Javier? ¿Tú que andas por aquí en la zona? No lo había visto, pero a mi punto de vista yo digo que pues, está mal porque pues, hay más gente paseando, pero pues, por un lado está bien porque vienen a divertirse, pues no saben lo que se hace aquí, ¿no? O sea, no estoy ni a favor ni en contra, pero ya esa conciencia de cada quien. Pues sí. Oye, ¿tú te atreverías en algún momento ya andando en la fiesta y todo a quitarte la ropa, desnudarte ahí delante de todos? Pues así, pues en las trajineras, pues no, verdad, me daría a mí pena que me vieran. Pero pues a lo mejor ya estando en confianza, pues a lo mejor y sí. Ya depende cómo andes, ¿no? Depende, ya depende del estado. Oye, y si hay vigilancia, ¿no? Digo, como para tratar de evitar y restringirle a la gente que haga ese tipo de cosas públicamente. Me imagino que sí, yo no he visto, pero pues me imagino que se ha de haber aquí vigilancia, ¿no? Está bien, pues sí. Mi amigo, muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Gracias, Javier. Bueno, ¿cómo ves, Paola? Eso sí, sabemos que es una falta administrativa. Obviamente, el juzgado cívico debe tomar cartas en el asunto, pero bueno, pues ya también la alcaldía tendría que intervenir para saber si lo sancionan a este grupo de turistas o que les devuelvan su ropa finalmente. Pues sí, o que se vayan a Zipolite. Hay playas nudistas y espacios adecuados para, digamos, ventilar su organismo. Xochimilco no lo es. Queridísimo Atalo, gracias, te abrazo. Muchas gracias a ti, Paola, y pues hay que usar traje de baño de preferencia, ¿no? Para que se les vea menos. Qué bueno que siguen con nosotros. Tenemos información importante de última hora. Me enlazo contigo a la redacción. Kena Uribe, ¿qué pasa? Pau, se acaba de confirmar la detención de 3 hombres y una mujer implicados en el multihomicidio de una familia en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Las víctimas eran una pareja y sus 2 hijas menores de edad. Tras el ataque, los delincuentes huyeron con las camionetas robadas, pero fueron rastreados por el C5 hasta Tizapán. Ahí, tras un enfrentamiento a balazos, se logró su captura y se les aseguraron armas con silenciador y todo lo robado. Los 4 detenidos ya fueron trasladados a la Fiscalía de Toluca para responder por este crimen. Es la información, Pau. Muchísimas gracias. Gracias, Kena, por el reporte tan oportuno. Abrazos, pues, para los dos y abrazos también para los queridísimos vecinos. ¿Cómo están hoy? Oye, los que perdimos. Oye, ya es lo que te iba a decir. Los que perdimos fuimos nosotros. Nos hubieras llevado. Ay, a la próxima, encantada, ¿eh? Imagínense pero se la todo esto rifan. en traje de baño. ¿Mauricio en traje de baño o quién en traje de baño? Imagínenselo, el rating a las nubes, jefa. O más bien. Sí, seguro. Si Paulina se pone un bikini, bueno, explotan las redes. Si Mauricio se pone un bikini, ¡explota las redes! ¡Te queremos, bueno, ¿saben qué? vecina! Adiós, ya me voy a la playa. Yo también, pero tengo prisa de irme para allá. Un beso. Adiós. Bye, bye.